myschool-365.com. Del libro de física, segundo BGU, en la página 54, resolveremos el ejercicio número 51. Dice, un guepardo intenta cazar a su presa cuando éste corre a 50 km por hora a la menos 1 con una aceleración de 3 metros por segundo a la menos 2. La presa que está a 100 metros empieza a correr con una aceleración de 2 metros por segundo a la menos 2. ¿A qué distancia el guepardo caza a su presa? ¿Qué velocidad llevan en ese momento cada uno de ellos? Para resolverlo, iniciamos. Para este ejercicio, en cambio, nos entrega algunos datos por separado, dos elementos que van a correr. Por un lado tenemos al guepardo, por otro a la presa. Para el guepardo nos dice que se encuentra moviendo a 50 km por hora y su aceleración cuando va a seguir a la presa es de 3 metros sobre segundos cuadrados. Mientras que la presa empieza a moverse. Siempre cuando me dice eso de empieza a moverse o inicia su movimiento o parte del reposo, velocidad inicial, 0, la velocidad inicial de la presa, con una aceleración de 2 metros sobre segundos cuadrados. Además, que entre ellos hay una separación de 100 metros. Justo en este bosquejo les iba indicando cómo están las separaciones. Me pide determinar la distancia a la que se encuentran y luego la velocidad final de la presa y del guepardo, de ambos, ¿ok? Dicho esto, esta pequeña gráfica que les indicaba, en el cual he puesto, primero, guepardo se encuentra en este punto y la presa está en el punto a 100 metros que los separa, 100 metros de distancia. Cuando el guepardo empieza su movimiento hacia la presa también empieza su movimiento huyendo de él. Así que empieza a recorrer hasta determinada distancia cuando el guepardo lo alcanza y lo atrapa, que sería en este punto. ¿Qué es lo que yo necesito calcular? X, que sería la distancia que recorre la presa hasta cuando la atrapa el guepardo. La distancia yo la puedo determinar como el valor desde la presa, pero además, si en cambio yo considero la distancia que recorre el guepardo, ¿cómo sería? La distancia sería X más los 100 metros. Fíjense, ¿no? El guepardo, distancia que recorre el guepardo es todo esto. Así que no solo recorrerá este pedazo X, sino que a esto hay que agregarle los 100. Esta sería la distancia a la que el guepardo lo atrapa. Después de haber recorrido los 100 metros, va a recorrer esta distancia X hasta atraparlo, ¿ok? Dicho esto, puedo empezar a hacer el cálculo. Otra cosa más, que la velocidad del guepardo está en 50 km por hora, así que yo tengo que trabajar, como todo lo demás está en metros y metros por segundo, tengo que trabajar en metros por segundo. Aquí puedo hacer la tabla de conversión. Con mi tabla de conversión los valores me quedarían. Recuerden que se convierten valores tanto de distancia como de tiempo. Primero, kilómetro. 1 kilómetro tiene 1000 metros. Y luego 1 hora tiene 3600 segundos. De esta manera. Ustedes pueden hacerlo directamente, pueden ir simplificando. Kilómetro, kilómetro, hora con hora, o pueden hacerlo en su calculadora. Si lo hacemos en la calculadora, ¿qué tenemos? Tenemos 50 por 1000 dividido para 3600. Y me quedaría el valor de 13.89 si redondeamos. 13.89 metros sobre segundos. Ahora sí ya tengo todo en metros sobre segundos, puedo trabajar de mejor manera. Con estos datos, ahora sí, ¿qué es lo que yo necesito? Primero analizar lo que va a recorrer el guepardo, analizar lo que va a recorrer la presa. Fórmulas con las que yo voy a trabajar, las 3 de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces tengo que ver cuál de ellas me va a servir. Para recorrer la distancia, por ejemplo, recuerden que las 3 fórmulas las voy a anotar aquí. La primera era
rapidez final igual a rapidez inicial más aceleración por tiempo. La segunda, rapidez final cuadrado igual a rapidez inicial cuadrado más 2 aceleración por distancia. Y la tercera, distancia igual a rapidez inicial por tiempo más 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado. Esas son las tres fórmulas. Como me pide calcular primero la distancia, yo la voy a anotar o voy a trabajar con esta para ese cálculo. Entonces, voy para la primera, el guepardo. ¿Qué distancia recorría el guepardo? Recuerdan que era x más 100. Esta fórmula voy reemplazándola. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría x más 100, que es la distancia de, es igual a velocidad inicial. Velocidad inicial, ¿conozco o no conozco? En este caso la velocidad inicial es 13,89. Estamos hablando del guepardo. 13,89 por el tiempo, que es mi incógnita. Sí, en este momento no conozco la incógnita tiempo, ¿sí? Más 1/2 de la aceleración. El guepardo se mueve con 3 metros sobre segundos al cuadrado, que es mi aceleración. 1/2 por 3 por el tiempo que no conozco al cuadrado. Esta sería la primera ecuación que yo obtendría. Voy ahora a la segunda ecuación. La otra ecuación que me puede servir para calcular es la de la presa. Para la presa, la fórmula sería la misma, la de distancia, pero en ella ya no ocuparé distancia x más 100. Recuerden que la presa solo recorre este pedazo, que sería solo x. X es igual a la velocidad con la que se empieza a mover la presa es 0. Entonces me quedaría 0 por t, que no conozco. Van a recorrer el mismo tiempo ambas. Más 1/2 de la aceleración, que en el caso de la presa es de 2 por 2 y por el tiempo al cuadrado. Y ya tengo las dos ecuaciones que puedo utilizar. De ellas voy a simplificar lo que pueda. Entonces aquí tengo x más 100. La primera ecuación que me quedó sería x más 100 igual a 13,89t más, y 1/2 por 3 sería 1,5 t cuadrado. Eso sería lo que obtendría. De la segunda ecuación, en cambio, que tengo x igual a, esto se me va, 0 por t sigue siendo 0, 1/2 por 2 se me va y solo me queda t cuadrado. Me quedaría de esa manera. Entonces yo podría reemplazar valores para poder calcular. Por ejemplo, aquí yo puedo incluso ir reemplazando en las ecuaciones que tengo, o puedo tratar de formar ecuaciones. Primero, por ejemplo, yo puedo calcular x o puedo calcular t. Calculemos el tiempo para luego buscar el dato de la distancia que los separa. Si x es igual a t cuadrado, entonces yo puedo reemplazar con las ecuaciones que tengo. Así que en vez de x reemplazaría. Ahora iría t cuadrado más 100 igual a 13,89t más 1,5 t cuadrado. Y con esto ya puedo formar una ecuación. Voy a pasar todo al lado izquierdo para igualar a 0. Es una ecuación cuadrática. ¿Qué voy a tener? T cuadrado menos 1,5 t cuadrado me quedaría menos 0,5 t cuadrado. El 13,89 también lo paso a restar. Me quedaría menos 13,89t. Y el 100 que está ahí permanece en ese mismo punto, más 100 igual a 0. Me quedaría de esa manera mi ecuación. Y con ella yo puedo calcular a partir de, puedo utilizar la fórmula general, puedo utilizar la calculadora directamente.
Si yo utilizo la fórmula general, recuerden, la fórmula general de una ecuación cuadrática, cuando yo tengo una ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c igual a 0, cuando tengo de esta manera mi ecuación cuadrática, la fórmula general es x igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac. Todo esto dividido para 2a. Voy a calcular esto. X es igual a menos b, a, b y c. B es menos 13,89. Por el menos de la fórmula me quedaría positivo, 13,89 más y menos raíz de lo que va dentro de la raíz, b cuadrado. B es 13,89 al cuadrado. Así sea negativo, como va a estar al cuadrado, recuerden que b es negativo, como va a estar al cuadrado se va a hacer positivo. Menos 4 por a, que es menos 0,5, y por c, que es 100. Y por 100. Ya tengo. Abajo iría 2a. 2a. A es menos 0,5. Y ahora sí puedo calcular x. En la calculadora voy a hacer el reemplazo directo de esta fórmula. Incluso hay calculadoras a partir de las cuales ustedes ya pueden resolver la ecuación. Esto es ya matemáticas. Pero aquí vamos a ir haciendo paso a paso con la fórmula general. Entonces yo tengo los valores de 13,89. Primero probemos con más. Raíz de 13,89. Si voy reemplazando exactamente sería menos 13,89 al cuadrado. Menos 4 por a, que es menos 0,5. Y por c, que es 100. Esto dividido para 2 por menos 0,5. Listo, anotado esto en la calculadora. Ahora sí, el resultado es para el un caso. Recuerden que como es cuadrática me va a dar uno con más y otro con menos. X1 sería menos 33,71. X2, que sería el otro valor, la misma fórmula, pero ya no iría con más, sino que ahora le voy a reemplazar con menos. Y el reemplazo en la raíz, al inicio de la raíz, con el signo menos. Aquí, ya no más, sino menos. Recuerden que la fórmula es con más y menos. Ahora reemplazando con menos, el valor que me quede es 5,93. Y esa sería mi x2, 5,93. Ok, un detalle es que esto era mi fórmula general, ¿no? Cuando ya reemplazo yo los valores, vamos a calcular el valor de tiempo, t. Así que, en este caso, cuando yo ya calculo los valores que ya tengo anotados, solo voy a reemplazar. Y voy a tener los dos. Yo les había llamado con x, pero para evitar confusiones, como estamos calculando el tiempo, sería tiempo 1 y tiempo 2. El tiempo 1 me salió menos 33,71, no equivale, no me sería un valor correcto. Menos 33,71, no, porque tiene un valor negativo. No existen tiempos negativos en estos cálculos. No podemos trabajar con tiempos negativos. El tiempo 2, en cambio, 5,93. 5,93 segundos. Y este sí sería el valor correcto. Con el cálculo del tiempo yo ya puedo calcular la distancia, tanto del guepardo como la que recorre la presa. Así que, para calcular la distancia, ahora sí. Esto era tiempo, perdón. Tiempo de la presa. ¿Ya? Ok, ahora sí.
Dejando a un lado esta parte, como yo ya tengo el tiempo de 5,93, ya puedo calcular con las fórmulas que tengo aquí. Esta es la distancia del guepardo y esta es la distancia de la presa. ¿Cuál me parece más sencilla para calcular la distancia que recorre la presa? Yo simplemente reemplazo a partir de ella. Puedo utilizar esa o puedo utilizar directamente reemplazando luego con x más 100 para el guepardo. Voy a utilizar la de la presa, que es tiempo al cuadrado. Así que la distancia que recorre la presa es t cuadrado. Ok, entonces t, que ya le calculé que es 5,93 al cuadrado, y esto me va a quedar, si reemplazamos en la calculadora, 5,93 al cuadrado, 35,17, si redondeamos, 35,17 metros, distancia que recorre la presa. Y si yo quiero la distancia que recorre el guepardo, a este valor, recuerden que la del guepardo era 100 más x. Esto es x. La distancia de la presa es x. Así que lo único que necesito hacer es reemplazar 100 más x que acabé de calcular, que es 35,17, y mi resultado sería 135,17 metros. Ya tengo la distancia que recorre la presa y la distancia que recorre el guepardo. Terminada esa parte. La segunda parte me pide las velocidades. ¿Cómo calculo las velocidades? Con las fórmulas directamente. ¿Cuál fórmula me serviría? Me serviría la segunda o la primera. Más fácil, la primera. Con esta puedo calcular, es mucho más sencilla. Así que vamos a calcular esta parte. Velocidad final, primero del guepardo, sería igual a velocidad inicial. La velocidad inicial del guepardo era 13,89 metros sobre segundos. Más la aceleración del guepardo, que era de 3 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo que ya lo calculé y me decía que era 5,93 segundos. Con esto ya puedo calcular la velocidad final del guepardo. Reemplazo los valores. 13,89 más 3 por 5,93. La velocidad del guepardo 31,68. 31,68 metros sobre segundos. Listo, ya tengo la velocidad del guepardo. Ahora vamos con la velocidad final de la presa. Para la presa, en cambio, la velocidad, la misma fórmula, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad inicial de la presa era 0. Más la aceleración, que en cambio es 2 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo. Es el mismo tiempo que recorrió el guepardo para alcanzarla, ¿no? Entonces sería el mismo tiempo de 5,93 segundos. Y reemplazo 2 por 5,93 más 0, seguiría siendo el mismo valor que está ahí, no va a haber un cambio. 11,86. 11,86 metros sobre segundos. Y ya tengo los cálculos que me pedía. La distancia de la presa, este era x, recuerden, y este en cambio era x más 100 o 100 más x. Tengo los valores también, tengo las velocidades de la presa y del guepardo. Terminado, eso era todo lo que me pedía el ejercicio. Solo mucho cuidado en la parte de no quiero que haya habido una confusión. Entonces a veces se me suelen equivocar, a veces suelen cometer el error de el x que me daba la fórmula, recuerden, era simplemente para poder reemplazar, pero en vez de x nosotros estábamos calculando tiempo. Así que el valor que calculamos acá eran los tiempos. El de menos 32 no se
toma, ya que es un valor negativo, el valor que tomábamos de tiempo era de 5,93 segundos. Y a partir de ello podíamos hacer los cálculos. Entonces pueden volver a revisar el ejercicio. Pueden, dudas, inconvenientes que tengan, ya saben, nos escriben, estaremos gustosos de ayudarles.